Pero vamos a empezar por ahí. Dios puede con todo, queridos. O sea que el mensaje no es Satanás puede todo, ni mucho menos. Satanás tiembla delante de Dios, pero se ríe del cristiano ignorante. Eso sí, pero tiembla delante de Dios. Y tiembla delante de la palabra de Dios. Y tiembla ante lo que Dios ha propuesto hacer. Y que la gloria sea para Dios esta mañana. Así que Dios puede con todo en tu vida, con todo lo que aún vendrá sobre la humanidad. Hemos mencionado algunas cosas. No tengamos miedo, sino tengamos claro que Dios puede con todo ello. ¿Qué quiere decir entonces Dios puede con todo? Existen dificultades de origen físico o natural, o económico, por ejemplo, como ahora nos ha tocado vivir, o de epidemias, pero también peligros de raíces espirituales y sobrenaturales. En todo caso, Dios puede con todo. Quiero que se os grabe esto y que lo llevéis a casa y no se os olvide durante toda la vida. Dios puede con todos los problemas de origen natural y sobrenatural. Vimos en la anterior prédica que Dios puede con los problemas naturales, ¿os acordáis? Calmó el viento y el mar solo por su palabra. Los discípulos gritaban y eran experimentados en la mar. ¡Vamos a morir! ¿Esto es posible? ¿Calmar el viento en la mar? Claro, queridos, muy fácil. Porque Dios es el creador de las leyes que rigen todo el material. Por ser el creador de estas leyes, puede cambiar soberanamente estas normas y, por ejemplo, producir la calma del viento y del mar por su poderosa palabra. ¿Cómo estamos tan convencidos? Tenemos el testimonio totalmente seguro de varios testigos del milagro de Jesús, de la calma de la tempestad. Todos ellos afirmaban haberlo experimentado. Nosotros no somos unos crédulos, sino creemos evidencias, queridos. Y queridos, Dios existe. Él es el factor clave que todo lo puede cambiar. Y yo digo, ¡qué maravilla! ¡Qué alivio saber que Dios puede alterar y controlar las leyes naturales! Permitidme un inciso y hacer una afirmación de principios en cuanto a la ciencia. Investigar la naturaleza y sus leyes y la historia humana sin admitir el factor Dios es un total absurdo, anticientífico, porque el científico no puede excluir factores esenciales. Y como Dios existe, la ciencia, muchas veces sus conclusiones son absurdas. Hablo, por ejemplo, de los años desde la primera explosión supuestamente de la nada, porque no había nada. ¿Que Dios puede cambiar las leyes o aprovecharlas a su voluntad? Lo he experimentado yo personalmente muchas veces. Menciono solamente un acontecimiento aquí en Burgos. Estuvimos un sábado unos cuantos de nuestra iglesia reunidos al lado de un río en un pueblo para bautizar. Y de repente el cielo se nublaba por completo y nubes negras cubrían el cielo. Se levantaba una fuertísima tormenta, comenzaba a caer lluvia torrencial acompañada de un fuerte granizo. Corriendo nos refugiamos en los coches. Comenzamos a orar para que aunque fuera solo por encima del lugar del bautismo, se abriera el cielo, que parara de llover y granizar para poder predicar, orar y bautizar. ¿Por qué lo hicimos? Porque creíamos que era la voluntad de Dios de bautizar. Entonces no es recibo retroceder y claudicar y decir eso es imposible, entonces vamos a casa y ya veremos. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es firme, constante, va para adelante, no para atrás, como un cangrejo, sino como un león, dice Proverbios. Así que, pero solo sobre este lugar
No, en pocos minutos se abría sobre nosotros un claro en forma de círculo azul. Paraba de llover y de granizar. Yo todavía tengo esta imagen en mis retinas ahí grabadas. Del claro, arriba de todos nosotros, del claro del cielo azul. Pero solamente sobre nosotros dejaba de granizar y de llover, sobre este lugar de bautismo. Predicamos aquel día, oramos, bautizamos. Y queridos, Dios tiene control sobrenatural, claro que sí. Habíamos orado y Dios había mostrado que podía con todo. Él es el sustentador de todo lo creado. Dios puede con todo. De hecho, Él sí que de la nada ha hecho todo. Y Él sí que de las cosas sin vida, materiales, ha hecho vida. Él puede con todo. Ahora, ¿qué pasa con los poderes sobrenaturales? Dios también es el creador de todo lo sobrenatural, de todo lo que exista, también de los poderes invisibles. Hemos leído un poco sobre ellos en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. Y la Biblia habla mucho sobre esos poderes invisibles. El mayor poder sobrenatural fue también creado por Dios. Era un querubín, uno de los ángeles más poderosos. Era sin maldad cuando Dios lo creó. Era sin maldad. Había sido creado bueno en gran manera, pero se rebeló contra Dios porque tenía su voluntad. Dios no ha hecho una máquina, ha hecho un ángel. La Biblia insinúa que quería ser como Dios. La soberbia le hizo caer del cielo. Arrastró a una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Quiso usurpar la autoridad de Dios. Y desde entonces es conocido como Satanás, Diablo o Lucifer. Y sus ángeles, sus seguidores, son llamados espíritus inmundos o demonios. Queridos, estos seres sobrenaturales existen. ¿Y creen más en Dios? Posiblemente que nosotros todos juntos, porque saben más de Dios que nosotros. La Biblia afirma que Satanás entró en el corazón de Judas. Y Judas lo traicionó. ¿Y cómo era posible? ¿No era uno de los 12 apóstoles? La puerta de entrada, fíjate bien, era el amor al dinero, su egoísmo, la traición, a pesar de todas las evidencias de Jesús, que era el Mesías, solo porque amaba más las cosas temporales que al Creador de todas las cosas. No quería sufrir más con el Mesías. Y estamos hoy hablando de sufrimiento. Presta atención. Como no quieres que Satanás llene tu corazón, aprende a estar dispuestos a sufrir lo que sea, hasta la muerte. Si no, Satanás tiene una rendija donde entra y te va a entrar. Porque él es así. Si tú le das oportunidad, él la va a aprovechar. Y ya sabe, más o menos de antemano, por sus experiencias, si eres capaz de darle lugar o no. Y va detrás de ti si encuentra una oportunidad. Así que cierra la puerta hoy. Niégate a darle lugar en tu vida. Y es solamente posible por la sangre de Jesucristo y por estar dispuestos a morir por Cristo si hace falta. No como Judas. Así que Dios quiere liberar del engaño y poder sobrenatural. Con el texto de hoy nos alegramos del poder de Dios manifestado para la liberación y transformación de un hombre terriblemente poseído por espíritus inmundos. Pero, ¿por qué estaba el hombre de nuestro relato poseído por muchísimos demonios? No lo sabemos. La Biblia no nos lo descubre. Da igual, porque la solución siempre es la misma. Dios puede con todo y también con todos los poderes sobrenaturales. El encuentro de Jesús con el hombre al otro lado del lago de Genezaret era una impresionante experiencia con demonios.
Anteriormente habíamos conocido la victoria de Jesús sobre las 3 tentaciones también de Satanás. ¿Os acordáis? Que Satanás dijo, arréglate la cuestión del hambre con multiplicar esos o cambiar esas piedras en pan, por ejemplo. ¿Y cuánta gente ha dado lugar a Satanás por resolver sus problemas económicos fuera de la voluntad de Dios? Y han quedado manipulados de Satanás desde entonces. Por ejemplo, juntándose con parejas por cuestión de dinero, haciendo cosas ilegales por cuestión de dinero. Si os contara las experiencias que yo he tenido que acompañar a la gente y les he avisado y no me hicieron caso, y dónde están hoy en día, os daría pena. Pero Dios quiere librarnos de todo ello. Y Jesús lo hizo bien. Con la palabra de Dios se resistió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo voy a obedecer a Dios y no voy a hacer otra cosa que lo que Dios me mande. Punto. Y Satanás no pudo más con él. Y con todas las demás tentaciones también. El encuentro de Jesús ahora con el hombre, al otro lado del lago de Genezaret, pues nos lleva a un encuentro con un hombre deshumanizado. Y vemos que Jesús derrotaba a muchos demonios que poseían el cuerpo de este individuo. Escuchemos la descripción del encuentro de Jesús con el hombre que sufría una autodestrucción tan grande que Jesús tenía compasión de él. Os lo voy a leer porque si os pongo la Biblia dramatizada os vais con un susto a casa que no quiero yo ser responsable. Porque ahí habla con un voz de un demoniado que te pone los pelos de punta, pero Jesús lo vivía con este hombre. Así que te pido, eso sí, si no te pongo la Biblia dramatizada, que te imagines cómo era la escena. Que te imagines un hombre que se autodestruye, que nadie podía sujetarle, ni con grillos, ni con cadenas, ni con varios hombres del pueblo, no podía nadie con él, y que gritaban los demonios a través de su boca. Imagínatelo cuando yo lo vaya leyendo. Dice así la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, Jesús y los discípulos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entremetes? Con voz de demonio. Yo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Eran los demonios que gritaron a través de él. Te ruego por Dios que no me atormentes. Eran los demonios que decían eso. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Contestó el demonio, me llamo Legión, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús, el demonio, que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. ¿Te imaginas la escena?
El hombre gritando, no sé qué, no sé cuánto. Jesús permitió que los demonios salieran. Había 2000 cerdos ahí. Los demonios salieron del hombre, entraron, no se podía ver, pero se vio la reacción. Entraron de repente en los cerdos y los cerdos empezaron a moverse hacia el precipicio, a la muerte, y cayeron autodestruyéndose por el precipicio del mar. Y se ahogaron los 2000. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, fíjate ahora, sin demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Sorprendente, ¿no? Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. ¿Creéis que el hombre estaba preparado? Dice la Biblia. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. ¿En qué estado se encontraba el hombre que tenía varios espíritus inmundos, o sea, demonios? ¿Os acordáis? En un estado típico, estaba autodestruyéndose, porque Satanás es un destructor. Y tenía fuerzas sobrehumanas. Era indomable. Le atraía la muerte. Le atraían los muertos y las tumbas, etc. Escuchad bien. No le importaba causarse lesiones y atacar con violencia a cualquiera que se le acercaba. De este hombre, que estaba postrado delante de Jesús, surgían voces de los demonios. Esas voces no eran la voz del hombre, sino de los espíritus inmundos. Queridos, no quiero hacer paralelos simplistas con manifestaciones semejantes en personas que conozcamos. Dios sabe lo que hay en cada persona. La ciencia también puede ayudar a discernir si el origen es claramente metabólico, quiere decir biológico, o si no tiene ninguna explicación natural y por lo cual su origen es sobrenatural. Sobre todo, podemos orar y pedir discernimiento para saber cómo ayudar. Una advertencia: seamos siempre muy prudentes, dejando actuar a personas aprobadas, a los que tengan el don de discernimiento de espíritus, que es un don de Dios. Yo tengo mucha experiencia, por ejemplo, para discernir lo natural y lo sobrenatural, por experiencia. Lo fingido de lo verdadero. 2 de mis colaboradores en el pasado habían sido ex monaguillos de la sinagoga de Satanás. Te lo repito, 2 de mis ex colaboradores habían sido ex monaguillos de la sinagoga de Satanás. En esas reuniones de la sinagoga satánica se manifestaba Lucifer y demonios hablaban por mediums, una mujer sacerdotisa. Cuando los hermanos, los dos, se convirtieron, hubo luchas espirituales tremendas. Salieron demonios de sus cuerpos. Como yo era uno de los líderes principales de la iglesia, aprendía mucho sobre nuestro tema, que Dios puede con todo.
querido, y subrayo, que Dios puede con todo. En Cristo hay victoria y liberación. Pero aprendí también una cosa, que a todos los cristianos que no se sujetaban a la palabra de Dios, que hacían de superiores a los demonios mismamente les engañaban y les utilizaba para causar divisiones en la iglesia y destruir muchas vidas. Ojo al tato, con demonios no se juega. Por otro lado, me consta que cuando Jesús toma hoy en día la vida de una persona, primeramente lo deja acercarse, como en este caso, fíjate, este endemoniado se podía acercar. Lo salva, lo limpia de todo pecado, lo libra de las potestades de Satanás, como todo el mundo tenemos que ser librados, y lo traslada a su reino, queridos. Los demonios ya no tienen nada que hacer si no se les deja lugar. Es cuestión de renunciar a cualquier influencia y derecho sobre cualquier área de la nueva vida. Mantenerse lleno del Espíritu de Dios. Allí los demonios no tienen cabida ni tienen nada que hacer. ¿Cómo podéis comprobar? Hoy toca un tema tremendo. Pero vemos que el poder de Satanás está sujeto a Dios. Dios puede con todo. Todos los demonios enemigos de Dios no podían impedir que el poseído fuera a arrodillarse ante Jesús. No podían evitar que fuera liberado de todos los demonios. La fuerza de los demonios era parecida a una legión, y una legión romana se componía de la fuerza de 6.000 soldados. Aún así, los demonios no podían resistir el poder de Jesús, ni siquiera el poder del endemoniado que se fue a Jesús. Ni decidir libremente, sino solo actuar con el permiso de Jesús. Jesús los echaba fuera del cuerpo de este hombre. ¿Y cómo sabemos que salían demonios del cuerpo de este hombre? Porque ellos recibieron el permiso de entrar en los cerdos que allí se encontraban. Eran unos 2.000 marranos. Todos ellos, impulsados por los demonios, se precipitaron al mar y murieron. Jesús de esta manera manifestaba la realidad de los demonios y a la vez conseguía que al morir los cuerpos de los cerdos, estos demonios también tenían que volver al abismo. Una advertencia otra vez. Nunca confundamos a una persona endemoniada con una persona discapacitada por causas naturales. Gente hay para confundirlo. Rebeca, nuestra hija, por ejemplo, tiene unos compañeros que se autolesionan y gritan, pero con el 100% de seguridad es por un daño cerebral, porque se puede comprobar, al nacer o por un accidente automovilístico, por ejemplo, o de otro tipo. Lo mismo pasa con la depresión, acompañada con pensamientos de suicidio, actitudes autodestructivas. Eso no quiere decir todavía nada. Pueden ser alteraciones hormonales en la gran mayoría de los casos y por lo tanto deben ser tratados con medicamentos y terapias naturales y acompañados de nuestra comprensión y nuestro cuidado y ternura. Por ello, no todos los dispuestos a echar demonios valen para discernir las causas reales de los problemas de las personas. Jesús sí que era capaz. También hoy día, un discípulo experimentado con el don de discernimiento y con una sana doctrina puede traer liberación a los realmente afectados por espíritus inmundos, del uno o en menor o mayor grado, porque aquí tenemos el máximo grado posible, pero hay muchos grados menores. Por otro lado, no echemos la culpa por todo a Satanás. Eso es lo que nos gusta a muchos cristianos, echar la culpa a Satanás de todo. Seamos sinceros, si la culpa de nuestra vida desastrosa es nuestra, lo asumimos. En la enorme mayoría de los casos, no podemos echar la culpa a los demonios si tenemos ataduras sexuales, pues la Biblia afirma que el origen de estas impurezas morales está en todo ser humano, en su naturaleza pecaminosa.
No tiene que ver con el mundo sobrenatural. Se manifiesta si se le deja lugar el pecado. Y claro que sí, en estos momentos Satanás se aprovecha de tu pecado para causar destrucción. De tu matrimonio, de tu familia, de tu salud, etc. Lo mismo se refiere a la ira. No son espíritus de ira, como algunos echan fuera. Lo que hay que decir a esos creyentes es que dejen de enfadarse. Punto. No echar la culpa a los demonios. Y porque los demonios no han salido, por eso todavía tiene un espíritu de ira, ¿no? Tiene un espíritu de ira porque no se ha arrepentido de sus pecados. No se ha dejado controlar por el Espíritu Santo. El demonio no tiene nada que ver más que reírse de estos cristianos. El amor al dinero, lo mismo. Hay espíritus que son el espíritu del amor al dinero. Sectarismo tampoco. Tiene que ser tratado con arrepentimiento, fe en Jesús, perdón y consagración a Dios. Si renuncias al pecado y dejas llenarte del Espíritu de Dios, verás que Dios puede con todas las ataduras. Queridos, yo he tenido mis luchas espirituales. A mí me hicieron creer que yo estaba endemoniado, no sé qué, no sé cuánto. Hasta que leí la Biblia y dije, eso es mentira. Yo tengo que arrepentirme, hacerme responsable de mis pecados y seré librado. Y lo hice un día, el Señor me dio victoria. Fíjate. Y no salió ningún demonio. ¿Cuál fue el cambio en este hombre? Fue inmediato. Es una señal clara que hubo un demonio de verdad y no era mentira, no era fingido. Hubo una liberación inmediata, instantánea. Por ello sabemos que era una liberación real, porque lo que es un proceso largo no tiene mucho que ver o nada con lo que vemos aquí cuando Dios actúa. Sino solamente tiene que ver con el fracaso, no con el éxito de Cristo. Lo que vieron los habitantes que se enriquecieron ilegalmente con los cerdos era un hombre cambiado. Voy a leer otra vez la descripción del cambio de este hombre. Dice así la Biblia en Marcos 5, 15. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en sano juicio, tuvieron miedo. Porque no era como ellos. Era diferente. Era liberado por Jesús, un hombre realmente liberado. Ya no estaba ambulando como perdido, ya no estaba desnudo, ya no se autolesionaba, ya no tenía estos poderes sobrenaturales, sino un sano juicio. ¡Qué maravillas hace Jesús! ¡Qué liberación! Jesús rompió las cadenas de Satanás. Dios puede con todo, lo digo una vez más, ¿verdad? A ver, vamos a decirlo entre todos. Dios puede con todo. A ver, no se ha escuchado. Dios puede con todo. A ver, todos. Han faltado algunos. Dios puede con todo. Queridos, Jesús te liberó del poder de Satanás si has creído en el corazón. Jesús nos liberó por su sangre, por su muerte y el poder de su resurrección. Al recibir el Espíritu de Dios, Él rompió todas tus cadenas, te liberó. Acéptalo y deja que Jesús te envíe a dar testimonio de los cambios realizados en tu vida. Todos necesitan saber de Jesús. A veces nos excusamos que no tenemos suficiente preparación para evangelizar. Y es verdad. Pero esto no debe ser un impedimento. Debemos de toda forma ir y dejar a Dios usar nuestro testimonio. Jesús nos hace pescadores de los perdidos. Curiosamente, cuando el liberado pedía a Jesús poder subirse con los discípulos a la barca e ir con él, Jesús se lo permitía o no. No se lo permitió. ¿Por qué no? Porque los recién convertidos, los que dan testimonio de sus cambios, entre los que los habían conocido, tienen un respaldo de Dios poderoso para mostrar el poder de Dios. El más débil
mayor poder se manifiesta en él. Esto abre los corazones a las buenas noticias de la salvación en Jesús. Así que el gadareno obedecía y, comenzando por su propia familia, recorría las 10 ciudades a las que pertenecía su provincia. Comenzando con los de su casa, contaba cuánta misericordia le había mostrado Jesús. Y para finalizar, Dios te quiere usar.